¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Reciban un saludo en los corazones de Jesús y de María, diciendo que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. El día de hoy vamos a meditar el Evangelio de San Marcos, pero antes de dar inicio quiero invitarlos a todos a que podamos disponernos tanto física y espiritualmente. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora con los brazos en posición de recibir, vamos juntos a invocar al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo del 1 al 20. Llegaron a la otra orilla del lago, a la región de los Gerasenos. En cuanto desembarcó Jesús, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído por un espíritu inmundo. Vivía entre los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces se lo habían sujetado con argollas y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado las argollas. Nadie podía dominarlo. Continuamente día y noche andaba entre los sepulcros y por la montaña dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver a Jesús desde lejos, vino corriendo y se postró ante él. Con todas sus fuerzas, dijo: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le estaba diciendo: espíritu impuro, sal de este hombre. Entonces le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: Legión es mi nombre, porque somos muchos, y le rogaba insistentemente que no los echara fuera de la región. Había allí cerca una gran cantidad de cerdos que estaban buscando alimento al pie de la montaña, y los demonios rogaron a Jesús: envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Les permitió Jesús, y los espíritus inmundos salieron para entrar en los cerdos, que se lanzaron al lago desde lo alto del barranco, y los cerdos, que eran unos 2000, se ahogaron en el agua. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron tanto en la ciudad como en los alrededores. La gente fue a ver lo que había sucedido. Llegaron donde estaba Jesús, y al ver que estaba sentado, vestido y en su sano juicio, se llenaron de temor. Los testigos le contaron lo ocurrido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces comenzaron a suplicarle que se alejara de su territorio. Al subir a la barca, el que había estado endemoniado le pedía que lo dejara ir con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con los tuyos y cuéntale todo lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos se quedaron maravillados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia que el día de hoy nos ofrece la Santa Madre Iglesia Católica nos muestra claramente, primero, el amor tan grande que Dios tiene con el hombre, un amor que es capaz de saber cuál es su necesidad, de sanarlo y liberarlo, un amor que es capaz de quedarse ahí si es que tú antes no se lo permites ingresar. Segundo, la liberación de un hombre que se encontraba poseído por espíritus inmundos. Y la tercera, y no menos importante que las anteriores, la existencia del demonio. Vamos entonces a comenzar con la primera parte que nos muestra el Evangelio del día de hoy. Se dice que en la región llamada Gerasenos vivía un hombre poseído por espíritus inmundos, es decir, estaba poseído no por uno, sino por varios demonios. Es por eso que cuando Jesús llega a este lugar, le pregunta al demonio: ¿cómo te llamas? A lo que él responde: Legión, que significaba que eran muchos. Y esto representaba un gran tormento para la persona que había sido poseída, pero al mismo tiempo para todas las personas que habitaban en este lugar, pues ya no sabían qué más hacer. Habían intentado múltiples cosas, incluso sujetarlo con cadenas, pero él la rompía cuantas veces fuera necesario, y no obstante se iba
a vivir en medio de los sepulcros, de las tumbas, en donde gritaba y se lastimaba con las piedras que encontraba en aquel lugar. No contento con eso, comenzó a llevar una vida totalmente alejada de las personas. Llegó un momento en el que nadie tenía control de él. Y es que el demonio siempre va a buscar llevar al hombre a las tinieblas, a la oscuridad, al abismo, y no contento con eso va a buscar alejarlo, que se encuentre solo, lejos de su familia, de sus amigos, de las personas que lo rodean, para que él mismo comience a hacerse daño, como aquel hombre con aquella piedra. Hoy esa piedra puede representar los recuerdos, la vida pasada que no permite que tú vivas tranquilo, en paz, que tú vivas avanzando en este camino espiritual. Mas sin embargo, Dios en su infinito amor y misericordia es capaz de liberarnos, de sanarnos de esa situación. Lo segundo que nos muestra la iglesia, que nos muestra el evangelio del día de hoy, es la existencia del demonio. Muchas personas creen y señalan que el demonio es un personaje simbólico que la iglesia ha creado con la finalidad de generar pánico, miedo, temor en las personas, para que éstas se puedan someter a lo que manda la iglesia. Mas sin embargo podemos ver claramente la existencia del demonio. No se trata de un personaje simbólico, sino de algo real y concreto. Este tema fue muy escéptico por muchos años. Es por eso que la iglesia se ha pronunciado en reiteradas oportunidades. Por ejemplo, el 15 de noviembre del año 1942, el Papa Pablo VI señaló que el mal que existe en el mundo es resultado de la intervención de un agente pervertido y pervertidor, el demonio, que busca influenciar en la vida del hombre, y lo hace a través de dos formas: de manera ordinaria, a través de la tentación. El demonio siempre va a buscar alejar al hombre de Dios, va a buscar romper ese vínculo de unión que se tiene con él, y lo va a hacer a través de la tentación. Y si bien la tentación no representa un pecado, sí nos va a llevar hacia él, y también va a buscar influenciar de manera extraordinaria a través de la opresión, de la obsesión y de la posesión demoníaca, como aquel hombre que presenta el evangelista San Marcos, ¿no? Que tuvo una influencia del demonio de manera extraordinaria a través de la posesión demoníaca. Y es que el demonio siempre va a buscar influenciar en la vida de la persona, desde una simple tentación hasta una posesión demoníaca. ¿Por qué? Porque el demonio siempre va a buscar alejarnos de Dios, y para eso trabaja las 24 horas de la semana, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Para él no existen ni feriados ni domingos, sino que está constantemente trabajando en cómo arrebatar una alma al Señor. El Evangelio también nos muestra que este hombre estaba poseído, ¿no? Es decir, habitaba algo dentro de él que había tomado posesión de su cuerpo. Por tanto, todo lo que decía y hacía era producto de la influencia de este ser espiritual. Por eso, cuando el demonio inmediatamente identificó al Señor, que el Señor había llegado a esta región de los Gerasenos, le dijo, ¿no? ¿Qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Aquí podemos ver claramente que aunque los demonios son ángeles caídos, que en un determinado momento desobedecieron los mandatos que Dios le había dado, son capaces de reconocer quién es Dios, quién es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Asimismo podemos ver que Jesús tiene poder sobre los demonios. Ellos, cuando identificaron a Jesús que había llegado a este lugar, inmediatamente quisieron irse, desaparecer, y no fue sino hasta que Dios les dio la autorización para irse. Ellos, al verse acorralados, vieron cerca de este lugar que había una montaña, y a las faldas de esta montaña había una piara de cerdos. Entonces le pidieron al Señor que fueran enviados a donde se encontraban estos cerdos, y el Señor se los permitió. Aquí podemos ver claramente que los demonios no pueden hacer absolutamente nada sin antes el Señor se los permitiera.
Otro aspecto muy hermoso es que el amor de Dios no tiene límites. Cuando Jesús llegó a esta región, identificó inmediatamente la necesidad que tenía esta persona y en su infinito amor y misericordia fue a curarlo, a sanarlo, a liberarlo, y estaba dispuesto a hacer lo mismo con todas las personas que habitaban en este lugar. Mas sin embargo, las personas que habían presenciado el hecho se asustaron y le pidieron al Señor que se retirase. Aquí podemos ver claramente que el Señor siempre está atento a nuestras necesidades. Incluso antes de que nosotros se la pidiésemos, Él ya sabe qué es lo que necesitamos. Lo único que nos pide es tener un corazón dispuesto para amar, ser amado y ser sanado. Segundo, el Señor no entra a nuestro corazón si nosotros antes no se lo permitimos. Él es un caballero y se va a quedar afuera esperando el momento en el que tú decidas hacerlo ingresar. Y la tercera y no menos importante es que no importa cuántas veces nosotros le hayamos cerrado las puertas de nuestro corazón al Señor, Él siempre va a estar al pie del cañón, dispuesto a ingresar cuando tú se lo permitas. Finalmente, el Evangelio del día de hoy quiere que nos preguntemos qué tipo de personas somos. Aquellas personas que, habiendo presenciado el milagro de la salvación, de la sanación y de la liberación, no somos capaces de reconocer a Él como Dios, no somos capaces de darles gracias, o somos de pronto aquellas personas que, no habiendo estado presentes en el momento del milagro de la liberación, hemos escuchado, vamos a corroborar el hecho, pero no somos capaces tampoco de reconocer a Dios, y por el contrario le pedimos que se retire de la comarca, que se retire de nuestras vidas. ¿O acaso de pronto somos como aquel hombre que había recibido la sanación y que decide seguirlo, pero el Señor le dice: ve a tu casa, da testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida y de la misericordia que ha tenido contigo? Y Él va y hace caso a la voluntad del Señor. ¿Qué tipo de personas somos? Los que, aún viendo, no somos capaces de reconocer a Él como Dios, a Jesús como Dios, o somos de pronto aquellas personas que reconocemos a Él como nuestro Dios, hacemos su santa voluntad, pero sobre todo somos obedientes a sus mandatos. El Evangelio del día de hoy nos invita a dar testimonio desde el lugar en donde nos encontramos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y después de Dios, nadie como María. Vamos a terminar esta bella lectio con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, queremos en este día darte gracias porque nos permites conocer y aprender de tu palabra. Nos enseñas cómo debemos de actuar, qué debemos de hacer. En este día queremos pedirte de manera especial que nos regale la gracia de no tener miedo a dar testimonio de tu palabra y de todo lo que has hecho por cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María.